Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día tenemos el tema de fenómenos físicos y fenómenos químicos de la materia. Vamos a ver qué dice acá. La materia sufre cambios o transformaciones por acción de algún agente energético. Estos cambios pueden alterar la apariencia física de las sustancias o alterar la estructura interna de las sustancias. Estos cambios se clasifican en fenómenos físicos y fenómenos químicos. Los fenómenos físicos son cambios que afectan solamente el aspecto físico de la materia. O sea, no se forman nuevas sustancias. Esto también es llamado cambio físico porque no cambia la estructura interna de la materia, solamente modifica la forma. Además, es reversible. En este caso, una tiza, cuando tú la rompes, pues la tiza sigue siendo tiza, ¿no? Estos cambios de estado, tenemos también la fusión, cuando hablamos de un trozo de hielo que se derrite, la sublimación, cuando un gas pasa a sólido y un sólido pasa a gas. La licuación, cuando el agua se enfría o se condensa en las superficies, el aire frío, ¿no? Entonces tenemos el estado gaseoso, el estado sólido, el estado líquido. Entonces acá dice que el fenómeno físico es reversible y el químico es irreversible. Entonces acá tenemos más ejemplos de fenómenos químicos físicos, como por ejemplo la laminación del acero. Arrugar un papel, pues el papel sigue siendo papel, aunque lo cortes, sigue siendo papel. Y doblar un clavo también es un fenómeno físico, ya que el clavo doblado, pues sigue siendo clavo, ¿no? Tal vez su forma ha cambiado, pero sigue siendo químicamente, sigue siendo un clavo. En cambio, los fenómenos químicos no, porque aquí sí afecta seriamente la estructura interna de la materia, es decir, se llegan a formar nuevas sustancias. Este fenómeno químico también es llamado cambio químico, ya que se altera la composición interna de la materia, siendo un proceso irreversible. Todas las reacciones químicas son cambios o fenómenos químicos. A las sustancias de origen se les llama reactantes y a las sustancias que se forman se les llama productos. Los reactantes reaccionan para formar productos. Ejemplos, por ejemplo, tenemos el CO2 y el oxígeno. En la fotosíntesis se convierten elementos de la naturaleza, se convierten al final en glucosa. La respiración, hay un intercambio gaseoso, cambio de CO2 a cambio de oxígeno. La combustión de la gasolina, la oxidación de un clavo, al parecer ya el clavo oxidado no va a volver a ser el mismo de antes. La digestión, ¿no? Está comiendo, por ejemplo, un rico arroz, una cremita de la bancaína tal vez y un poquito de lentejas, un pollito. Todo eso se va a convertir luego en algo que se va a transformar de manera química, de manera drástica. Ya no va a volver a ser el mismo plato de comida, ¿no? Un incendio también, ¿no? Por ejemplo, un papel quemado, pues las cenizas ya no van a volver a convertirse en papel. Es por eso que hay un cambio químico, pero no quiere decir pues que el objeto ha desaparecido, ¿no? Ha cambiado químicamente, sí. Este es un ciclo del cambio de la materia, ¿no? Por eso hay una frase muy importante que propuso Antoine Lavoisier. Dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Ok? Bueno, acá tenemos más ejemplos, ahora vamos a ver. Tenemos el fenómeno nuclear, que es el cambio que experimenta la materia a nivel nuclear, a nivel atómico. Tenemos, por ejemplo, dos tipos de fenómenos nucleares, que es la fisión nuclear, que es la separación de núcleos pesados a otros ligeros. La bomba atómica, por ejemplo, la bomba de uranio, tenemos el elemento uranio que se va a dividir en torio y en helio. Es una explosión así demasiado terrible, ¿no? Cuando una partícula se convierte en millones de partículas que empiezan a extenderse y destruir todo lo que está a su paso. La fusión nuclear es la unión de núcleos ligeros en uno pesado. Ejemplo, la bomba de hidrógeno ocurre en el interior del Sol. Bueno, ahí tenemos el deuterio, el tritio, el helio y el neutrón. Bueno, entonces tenemos aquí ejemplos de fusión nuclear y fisión nuclear. Empezamos a marcar las respuestas. Los cambios de estado son fenómenos, a ver,
Bueno, en este caso son fenómenos químicos y fenómenos físicos, ¿no? Los cambios de estado son fenómenos químicos y fenómenos físicos. Cambios en la materia que no alteran su estructura interna, pues estamos hablando de fenómenos físicos, ya que la materia no es alterada, no sigue siendo la misma. Por ejemplo, doblar un clavo, cortar un papel, sigue siendo papel. Al doblar un clavo, sigue siendo clavo. Señale verdadero o falso según corresponda. En un fenómeno físico se forman nuevas sustancias. No, eso es falso. Doblar una lámina de acero es un cambio físico, verdadero. Cocinar es un fenómeno químico, verdadero. La respuesta es la letra E. Número 4, no es un fenómeno químico. A ver, quemar un papel, sí lo es. Derretir un hielo, no, este es un fenómeno físico, ya que al momento de derretir un hielo sigue siendo agua, solamente que ha cambiado de estado. Oxidar un clavo sí es químico, respirar también es químico y la combustión de la gasolina también es químico. La número 4 es la letra B. Número 5, indique cuántos de los siguientes fenómenos son químicos. Tenemos, a ver, la oxidación es químico, sí, químico 1. La evaporación, no. El agua se evapora, pero después de un rato, de un tiempo, vuelve a bajar como lluvia. La sublimación de la naftalina, este es un cambio físico. Y la combustión es un cambio químico. La respuesta sería solamente la oxidación y la sublimación de la naftalina. Ustedes se acuerdan de la naftalina, ¿verdad? Cuando mamá, por ejemplo, en el ropero, pues no queremos que las polillas se coman nuestra ropa, entonces dejamos una bolita de naftalina dentro. Esa naftalina, cuando pasan los días, pasan las semanas, esa naftalina de lo que estaba en sólido empieza a volverse más chiquito, más chiquito, más chiquito hasta desaparecer. Ese cambio se llama la sublimación directa, cuando un sólido se convierte en gas. De esa manera, pues la naftalina va a alejar a las polillas de las ropas y evitar de esa manera perder nuestras vestimentas, ¿no? Bueno, número 6, es un fenómeno físico. A ver, fenómeno físico, combustión del papel, no. La fotosíntesis tampoco, es químico. La fusión, paso del estado sólido a líquido, sí. Este es un fenómeno físico. Fermentación de las uvas, no. La digestión, tampoco. La respuesta de las 6 es la letra C. 7, la sublimación es un fenómeno. Bueno, la sublimación es un fenómeno físico, ya, pero eh, la respuesta sería la letra A. Número 8, la explosión de una bomba atómica es ejemplo de fenómeno, es un fenómeno nuclear, ¿ya? Vamos a ser claros en esto, es un fenómeno nuclear. Número 9, un fenómeno es llamado también cambio químico. Bueno, un fenómeno químico sería, ¿no? Es una pregunta medio extraña. Es un fenómeno químico y llamado también cambio químico, ¿no? Bueno, cuando hablamos de físico, nuclear, alotrópico, bueno, están relacionados a otros temas, pero la respuesta de la 9 es la 10. La exposición de la bomba de hidrógeno es un ejemplo de fenómeno. Exponer es un fenómeno nuclear. Bueno, sería un fenómeno nuclear, ¿no? Por si acaso hay que ver esta definición rápido, porque no debe que haya algún inconveniente. Acá tenemos fenómeno nuclear, está claro, ¿no? Aquel cambio que experimenta la materia a nivel nuclear atómico. Entonces ya tenemos la respuesta, es un fenómeno nuclear. Cambios que afectan solamente al aspecto físico de la materia, es un cambio físico. Fenómeno de la materia donde se forman nuevas sustancias, tenemos que es un cambio químico. Claro, quemas papel y ya no formas nuevas sustancias, formas vapor de agua, cenizas, monóxido de carbono, etcétera, dióxido de carbono, humo. 3, en una reacción química se tienen reactantes y productos. Es un tipo de fenómeno, es un fenómeno químico, sin duda. Los reactantes reaccionan y forman nuevos productos. 4, es un fenómeno químico. La combustión de la gasolina, fenómeno químico. Número 5. ¿Cuántos son fenómenos físicos en la siguiente lista?
Veamos, físicos, a ver, oxidación no lo es, evaporación sí lo es, licuación también, respiración no, digestión tampoco, solamente tenemos dos fenómenos físicos. Señala verdadero o falso según corresponda. Los fenómenos físicos son reversibles. Los fenómenos físicos son reversibles, verdadero, sí, verdadero. La fisión nuclear y fusión nuclear son fenómenos nucleares, sí, sí, son fenómenos nucleares. Es un fenómeno químico. En un fenómeno químico se forman nuevas sustancias, verdadero, verdadero. La respuesta es la letra D. Las tres son verdaderas. 6. No es un fenómeno físico. Bueno, fenómeno físico, no es, dice, ¿no? Ya, la fotosíntesis sí es, la evaporación del alcohol, la fusión del hielo, arrugar un papel. Bueno, viendo las respuestas, pues no es un fenómeno físico, pues la fusión del hielo no es un fenómeno físico, ¿o sí? A ver, no es un fenómeno físico. La fotosíntesis no es físico, es químico. La evaporación del alcohol es físico, la fusión del hielo es físico. Ya, la respuesta es la fotosíntesis. Esto no es físico, es químico. ¿Ya? La 7 letra A. 8. Convertir el cobre en hilos es un ejemplo de fenómenos. Ya. Convertir el cobre en hilos. Bueno, en este caso estamos hablando de una propiedad específica de la materia que se llama ductibilidad. Pero después esos hilos se pueden convertir nuevamente en el mismo metal. Sí, no hay problema. Se puede volver a derretir y formar nuevamente el metal. Es un cambio físico, ya que ya que es reversible. La fisión y fusión nuclear son fenómenos nucleares. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un fenómeno físico? Bueno, doblar un clavo lo es, mientras que las otras son fenómenos químicos y fenómenos nucleares. Entonces estas son las preguntas del tema de fenómenos químicos y fenómenos físicos.